Hola, buenos días, bienvenidos a esta serie acerca del estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis, un estudio profético para la iglesia de hoy en día. Hoy nos toca la iglesia de Sardis, la encontramos en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a estudiar esta interesante iglesia y vamos a aprender ciertas cosas que el Señor, el Espíritu Santo, quiere enseñarnos a los creyentes de hoy en día y a todos los amigos que estáis viéndonos. Creo que va a ser muy edificante. Dice así la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Bueno, esta ciudad, también bajo el Imperio Romano, significa los que escapan. Entonces, esta iglesia representa, creen teológicamente, espiritualmente, creen los teólogos, que representa la Reforma, ¿verdad? Porque su nombre, así como dice que son los que escapan, los que salen, significa este nombre, Sardis, significa cuando la Reforma protestante pues salió de la Iglesia Católica, porque sale de una iglesia, según los teólogos, está diciendo que esta iglesia, como ahora veremos, se le llama una iglesia muerta. Entonces, Dios está diciendo que se arrepientan, que vuelvan a las primeras obras. Entonces, representa a una iglesia muerta que tiene que renovarse, tiene que volver a conocer al Señor bien, ¿verdad? Y tiene que volver a nacer. Entonces, aquí empieza presentándose el Señor, como en otras ocasiones ha presentado, y aquí dice que es el que tiene los 7 espíritus, ¿no? Y dice: yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y bueno, ¿y qué significa esto? Que tiene el Señor 7 espíritus, que tiene, son 7 dioses diferentes, que tiene 7 formas diferentes. ¿Qué significa esto? Bueno, para entenderlo tenemos que ir a Isaías, capítulo 11, versículo 2. Vamos a Isaías, capítulo 11, versículo 2. Y ahí vamos a poder entender qué significa que el que tiene 7 espíritus, ¿vale? Dios tiene 7 espíritus. ¿Qué 7 espíritus son estos? Pues aquí dice en Isaías, capítulo 11, leemos desde el versículo 1: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Jehová. Aquí es donde entendemos y vemos que lo que significa los 7 espíritus de Dios. Quiere decir que Él es Dios, en primer lugar es el Espíritu de Dios, Él es Dios mismo el que está hablándonos. Es un Dios que tiene toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el consejo, todo el poder, todo el conocimiento, y al que a ese le debe de temer. Entonces, ahí te está hablando a un Dios completo, te está hablando, te está describiendo cómo son los atributos, qué es lo que compone, cómo es la composición, digámosle así, ¿no? Te describe cómo es Dios, ¿no? Que eso es un Dios que lo conoce todo. Aquí está hablando del todo conocimiento, del todo poder, de toda la omnipresencia de Dios. Esto significa que es el Dios que tiene 7 espíritus. Quiere decir que todo lo sabe, que todo lo conoce y que está en todo lugar, en todo momento. Muy bien, seguimos. Luego además dice, algo interesantísimo, dice, y que tiene las 7 estrellas. Ya habíamos leído, ¿verdad?, anteriormente en los otros mensajes, y nos habíamos referido a las estrellas como los mensajeros de la iglesia, los que traen el mensaje en la iglesia, los pastores de la iglesia. Apocalipsis 1.20 nos confirma esto claramente. Tú lees otra vez Apocalipsis 1.20 y te dice que esas estrellas son los mensajeros, ¿vale? El ángel de la iglesia, que significa, pues es el que está trayendo el mensaje a la iglesia, que son los pastores, los encargados, que en estas cartas, ¿verdad?, pues tenían que leerlo. Este mensaje lo leyeron en voz alta en cada iglesia. Entonces el pastor de cada iglesia, el pastor de Filadelfia, el pastor de la Odisea, pronunciaba la lectura de estas cartas que fueron circulando
por toda Asia, pasándose de iglesia en iglesia para saber lo que Dios decía, y que nos ha llegado a nosotros, y entendemos proféticamente, entendemos que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y que es un mensaje eterno y que su palabra no pasa. Entonces, este mensaje es dirigido y tiene que describirlo, tiene que explicarlo el pastor de la iglesia. Y entonces aquí estamos viendo algo, ¿verdad? De que a los pastores se les llama estrellas. Y bueno, podríamos decir, bueno, ¿y para qué sirve? Podemos explicarlo así de esa manera. ¿Para qué sirve una estrella? Pues una estrella sirve para iluminar el firmamento en la noche, en la oscuridad, y para eso estamos los pastores. Nuestra función principal es la de, en la noche oscura de esta tierra en la que estamos viviendo, las tinieblas de este mundo, la oscuridad patente que hay en toda la tierra, seamos estrellas, seamos gente que brillemos en medio de la oscuridad. Que los pastores seamos gente que en medio del problema seamos la solución. Que en medio del dolor seamos un destello de esperanza. Que en medio de la angustia, en medio de la sed del desierto, seamos ese agua refrescante. Eso es lo que tiene que ser un pastor. Y también los pastores tenemos que tener claro algo, que solamente somos estrellas, somos la estrella más pequeña que hay, la estrella más grande que hay, que más cercana, la estrella que más se ve. Para nosotros la más grande que podemos ver es el sol. El Señor Jesús se le refiere como la estrella de la mañana, el sol resplandeciente, así el sol de justicia. Entonces, cuando aparece el sol, las estrellas, aunque aún siguen ahí en el firmamento, no se les ve. A quien se ve es al sol. Es la mejor estrella que se puede ver. Que no se nos vea a nosotros, a los pastores, sino que se vea a Jesucristo, el sol de justicia. Es un mensaje para nosotros los que estamos sirviendo, y para que nos esforcemos en que cada vez se nos vea menos a nosotros, es morir más al yo, y que se vea más la estrella resplandeciente de la mañana, el Cristo, que es el que alumbra con más fuerza, el que sana, el que bendice y el que rescata del hoyo nuestra vida. Muy bien, continuamos. Sigue diciendo, en este mismo versículo, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo creo que esto es lo peor que se le puede decir a alguien. Lo peor, creo que es lo peor que reciben de todas las iglesias. Creo que esto es lo peor, porque que te digan eso. O sea, tú te crees que tú estás vivo, tú te crees que tú estás bien, pero eres un muerto. Tú crees que vives, que respiras, pero realmente, aunque tú no lo sepas, no se estaban dando cuenta. Ellos no sabían que estaban mal. Ellos creían que estaban bien, porque decían que están vivos. Dicen, yo estoy bien. Es el otro el que está mal, pero yo estoy muy bien. Y si realmente eran zombies. Era una iglesia trabajando, tenía obras, trabajaban, servían a Dios, estaban haciendo 1000 cosas para Dios, me imagino, ¿verdad? Fundamentados en eso, en las obras también, igual que la anterior iglesia, ¿verdad? Que estaban fundados más en las obras que en Dios. Y ellos estarían trabajando, estarían haciendo un montón de cosas. Entonces, aquí estamos viendo que tus hechos o los dones que tengas, una persona que esté sanando enfermos, resucitando muertos, haciendo muchos milagros, predicando muy bien, haciendo muchas obras, dando de comer a los hambrientos, pasando sus días con gente que está con enfermedades, es loable. Dios te bendiga, es buenísimo eso si es tu caso, pero eso no es garantía de que tú seas hijo de Dios, de que tú estés bien con Dios y de que estés vivo. Puede que estés muerto y estés haciendo obras. ¿Por qué? Porque Dios ha dado dones a los hombres. Dice que llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, hombres y mujeres. Entonces, todos tenemos dones de Dios. Y los dones, dice la palabra, que son irrevocables. Entonces, puede ser que una persona haya caído y continúe haciendo bienes, pero no quiere decir que haya conocido, que esté en conocimiento con el Señor, que esté en relación con el Señor. Tenemos Mateo 7:21 para asegurar esto, para darte testimonio de esto que te estoy diciendo. Dice la palabra que se presentarán delante del Señor, delante del trono de Dios. Ahí estará el Señor en su trono y seremos juzgados y pasaremos por ese juicio, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, Señor, hicimos muchos milagros en tu nombre, hicimos muchas maravillas, hicimos 1000 cosas para ti,
Y dice que el Señor le responderá: apartaros de mí, hacedlos de maldad, por cuanto nunca os conocí. Le llamaban a Jesús, le llamaban Señor, es decir, conocían al Señor, conocían muy bien que es Dios, obraban para Él. Dice: muchos milagros hicimos en tu nombre, no en el nombre de otra gente, de otro Dios, de otro nombre, de un santo, de lo que sea. No, en el nombre del Señor. Y dice que lo hicieron en su nombre, y Señor les dirá: apartaros de mí, por cuanto nunca os conocí. Vamos a ver, se basa, lo que estoy diciéndote, se basa en conocer y no en obras. No somos salvos por obras, como tocábamos en la iglesia anterior, ¿verdad? No, aunque las obras nos siguen, lo natural es que uno que ha conocido al Señor, pues se esfuerce. Uno que ha conocido al Señor quiere hacer su obra, pero naturalmente no pensando que va a ser salvo por eso, ni que esas obras lo califican para entrar en el reino de Dios. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es que me porte bien, que los hechos que yo hago son asombrosos y quiere decir que tengo una libre entrada al cielo. Dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Vale? Entonces, Mateo 7:21 está diciendo, dice: por cuanto nunca os conocí, hacíais muchas obras, pero no os conocí. Aquí está diciendo, la vida eterna, ¿qué es? Conocer a Jesucristo. Entonces tú puedes que conozcas la religión, tú puedes que conozcas a Dios, puede que hagas cosas buenas para Dios, ¿vale? Hay mucha gente haciendo cosas buenas, ¿verdad? Y como digo, pues cada uno que esté haciendo una obra buena será premiado por ello, por supuesto. Y es loable y lo aplaudo, por supuestísimo. Pero Dios está interesado en que lo conozcas. Al cielo entra gente que lo conoce, no gente que se cree buena, que por sus obras va a entrar en el reino de Dios, en los cielos. Es por gente que conoce. La palabra conocer, en su original, cuando estamos hablando de textos originales, en el griego koiné, en el que está escrito el Nuevo Testamento, y también en el Antiguo Testamento, en los textos arameos, en los textos hebreos, en los textos originales, la Biblia textual, lo que te está diciendo cuando dice conocer, para un judío, esta palabra es muy reconocida. Ellos saben muy bien lo que quiere decir conocer. Nosotros a lo mejor por conocer decimos: yo conozco a tal persona, ¿no? Y conozco a mi suegra, ¿verdad? Y yo la conozco, y la suegra dice: yo conozco a mi yerno, ¿verdad? Entonces hablamos de conocer. Pero cuando la Biblia habla de conocer, el significado de esta palabra para un hebreo, para alguien contemporáneo de las Escrituras, es tener una relación íntima con alguien. Entonces, por eso entendemos, ¿verdad? Y sabemos que cuando José, dice la palabra, dice que José no conoció a María hasta después de haber tenido a Jesús, ¿vale? Entonces, en nuestro contexto diríamos: oye, ¿cómo es que no la conoció? ¿Y cómo se casó con ella? ¿Y cómo fueron novios? Si no se conocían. Entonces, se conocían en persona, pero cuando la Biblia habla de conocer, significa de tener una relación íntima. Entendemos, ¿vale? Entonces, espiritualmente hablando, por supuesto, ¿verdad? Lo que estamos entendiendo aquí es de que lleguemos a una relación profunda con Dios, donde conozcamos a Dios, todos sus atributos, todo lo que Él dice en su palabra, en lo que Él ha escrito, en lo que está escrito y lo describe a Él, y que Él nos conozca a nosotros, y en ese conocimiento, como en un matrimonio, pues haya una relación de amor donde uno a otro tienen demostraciones de que se aman. Cuando hay un verdadero amor, pues por ejemplo, algo tan fácil, ¿verdad?, como el adulterio. No existe el adulterio entre dos personas que se aman, ¿verdad? Entonces, si tú amas a tu esposa, no le vas a ser adúltero. Lo mismo pasa con Dios. Como hay una relación de amor, no hay adulterio con otros ídolos, con otras imágenes, con otro Dios, con otras cosas que no sea Dios. ¿Queda claro esto? ¿Vale? Creo que queda claro. Por supuesto, siempre tenéis ahí el teléfono y mi email para que podamos seguir hablando de estas cosas particularmente. A mí no me molesta y para mí es un privilegio el poder ayudarte. Seguimos, dice el versículo 2. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí la palabra nos habla, la Iglesia, de estar vigilantes, de que no nos durmamos, de que ya no solamente basta con que tú vayas los domingos a la iglesia y hayas dicho
creo en Jesucristo, sino que además tengo que estar en expectación, vigilante, vigilando mi vida espiritual, ¿verdad? Y no fiándome de cualquier cosa, ¿verdad? Sino diciendo, tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor, tengo que cuidarme, tengo que cuidar con quién me junto, tengo que cuidar qué escucho, qué veo, tengo que cuidar mi relación con Dios, eso que estábamos hablando de tener una relación con Dios, tengo que cuidarla porque depende de ello mi vida. Dice la palabra no, sino un historiador, Herodoto, el cual dice que cuenta la historia de esta misma ciudad, de Sardis, la cual dice que no tenían vigilantes. Estas personas eran las únicas en todos esos reinos que había por allí que no tenían vigilantes porque, según dice este historiador Herodoto, sus murallas eran tan grandes, que decían no hace falta vigilantes. Pero en el año, me lo he apuntado por aquí para que no se me olvide, en el año 549 a.C., el rey Ciro y su ejército, por sorpresa, los engañó y entraron y conquistaron la ciudad. Así que no hay un reino que no pueda ser conquistado por un rey a lo mejor más listo, por ejemplo, como este rey Ciro, que era bastante inteligente, parece ser. Entonces tenemos que vigilar las cosas pequeñas que creemos que no van a ocurrir, las cosas que decimos, bueno, esto no pasa nada, pierdo esto pero tengo aquello otro. Entonces hay que vigilar las cositas pequeñas. Lo que tú que estás creyendo que a lo mejor no hay que vigilar, ¿verdad? Que cualquier cosa no es importante y dices, bueno, no pasa nada, Dios me ama, ¿verdad? Esto se dice mucho y a veces lo hemos dicho de que, bueno, no pasa nada, he perdido esto, no pasa nada. Sin embargo, quería contarte la experiencia de un pequeño animal. Lo estaba leyendo, es la musaraña. Hay un tipo de musaraña que es súper pequeñita, son, no sé, 10 centímetros, es algo muy pequeño la musaraña, menos de 10 centímetros, no me acuerdo muy bien, pero es pequeñísima. Y hay una de ellas, una de las especies de musaraña, que es venenosa. Y lo que hace, ¿vale? Esta musaraña, como tiene miedo, o sea, no aguanta el frío, lo que hace es inyectarles un veneno paralizante a su presa. Entonces la deja paralizada y viva. El corazón del animal sigue palpitando, pero está petrificada, está inmóvil. Y la musaraña, durante todo el invierno, que no sale porque tiene frío, tiene ahí a ese animal que poco a poquito se lo va comiendo. Son bocados pequeños, son bocados pequeñitos, pero el animal está vivo. Sigue vivo, él cree que está vivo, ¿verdad? Está simplemente paralizado, pero se lo están comiendo. Así actúa el diablo, con cositas pequeñas acaba con uno que cree que tiene las cosas bien claras. Esto lo encontramos en Joel, capítulo 2. Hay una historia muy buena y que siempre se ha dicho muchas veces, que lo que comió la oruga, ¿verdad? De lo que la oruga dejó, lo comió el saltón. Y que lo dejó el saltón, se lo comió el revoltón. Y de lo que dejó el revoltón, pues se lo comió la langosta. Y eso está hablando a Israel. Le está diciendo, pueblo mío, mira lo que pasa. De lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, y del saltón el revoltón y la langosta. Y estudiando este proceso, ¿verdad? Los estudiosos de la naturaleza dicen que es el mismo animal. Es el mismo ser, lo que pasa es que va transformándose. Primero es una oruga, ¿verdad? Esto lo hemos visto en algún documental. Pues esa oruga es una especie de oruga que después de oruga se convierte en saltón, después evoluciona, se adapta y se hace revoltón, hasta que ya se hace ya más grandota, ¿verdad? Ya se hace más fuerte y ya es la langosta. No la langosta del mar, que está muy buena, sino la langosta que es un saltamontes gigantesco. Bastante grande, quiero decir. Entonces, la oruga se come el borde de la hoja. Cuando después ya nace el saltón, ¿verdad? Que es, nada, como un grillito, se empieza a comer la hoja y el tallo. El revoltón, que ya se hace un poquito más grande, empieza a comerse las ramas y los renuevos, es decir, los hijos que empieza a tener esa posible planta. Y después ya la langosta come entero el tronco y se come toda la corteza entera. Así que, ¿qué quiero decirte con esto? De que tenemos que estar pendientes de cosas pequeñas, como a veces que dice, bueno, el diablo me quitó la alabanza, pero me queda la adoración. Este mundo me quitó la oración,
pero me queda escuchar un mensaje en YouTube. Me quitó ir a la iglesia, pero bueno, escucharé los mensajes por internet. Me quitó esto, pero me quedó aquello. Entonces, lo que te estoy queriendo decir es que vuelvas a conquistar áreas que hayan podido ser mordidas por este animal, por esa musaraña que empieza a comerse cositas pequeñas que parecen insignificantes. Mi tiempo de devoción con Dios, mi tiempo de oración, mi tiempo de adoración, la tristeza, la amargura, cualquier proceso que estés pasando, ¿verdad? Y estés diciendo, pues no quiero cantar, perdí mi alabanza. Vuelve a conquistar estas cositas y no des por perdido nada. Esfuérzate y sé muy valiente y sé un conquistador, y cualquier cosa que el diablo haya quitado, o la frialdad de este mundo, o que te hayan dañado en algún sentido en tu vida, en alguna iglesia, y has dicho, bueno, no voy a ir a la iglesia porque esta persona me dañó, y te mordieron ahí te mordió esa pequeña musaraña, te metió el veneno. Este anuncio, esta predicación es para ti, es para que vuelvas al Señor, para que vuelvas a la iglesia con tus hermanos. Es necesario que estemos los hermanos juntos en armonía, porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna, y si no te unes a tus hermanos vas a perder esa bendición, esa vida eterna que Dios derrama, ese gozo de la salvación que Dios derrama en su cuerpo, y necesitas de la savia, necesitas a veces de discutir con tus hermanos, porque la palabra de Dios dice, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. Bueno, si tú no vas a la iglesia, ¿cómo vas a perdonar a tu hermano? Así que entiendo tu dolor, o entiendo tu momento que te apartaste del Señor, pero vuelve a conquistar lo que perdiste. El Señor está contigo y Él te va a dar fuerzas para ello. Así que vuelve al Señor. Muy bien, oro por ti si esa es tu situación, para que vuelvas a levantarte en el nombre de Jesús. Muy bien, seguimos al siguiente versículo. Estábamos en el 3, ¿verdad? Entonces, permitirme que pase al 4, ¿vale? Permitidme que pase al 4 porque el 3 y el 5 quiero leerlos conjuntamente. El 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Bueno, siempre han habido, como en los días de Elías, del profeta Elías, que parecía que nadie quedaba de los hijos de Dios, de la gente que buscaba al Señor, siempre ha habido un pequeño remanente, y cuando Elías decía, bueno, nadie ha quedado, entonces el Señor le reconviene y le dice, hay 7.000 que todavía no han doblado sus rodillas. Siempre hay un remanente, siempre hay unos pocos, siempre hay un Lutero, por ejemplo, como ese Martín Lutero que cuando toda la sociedad, la religión momentánea estaban andando hacia un lado, él, como ese pez, el salmón, fue contracorriente y dijo, bueno, a lo mejor soy yo solo, pero bueno, se le unieron unos cuantos. Y así es como se creó la Iglesia protestante, con un católico, con un sacerdote, un profesor de teología, ¿verdad?, que quiso ir en contra de corriente. Siempre vamos a ser un pueblo mínimo, un pueblo pequeño, un remanente que va contra la corriente. Nos identifica muy bien la figura del salmón, que va remontando el río, va contracorriente para poder llegar hasta el nacimiento de ese río y poder ahí dar vida a esos huevos que él lleva y ahí poder dar vida nueva. Entonces, nuestra vida es esa vida del salmón, entonces no nos sintamos raros ni extraños ni queramos parecernos a este mundo. No tenemos que ser iguales que la gente del mundo, ya hay muchos iguales. Iglesia, seamos diferentes, seamos gente que a lo mejor nos señalen por extravagantes, por raros, santamente hablando, cuidado, nadie se vuelva loco, pero que seamos diferentes y que no nos avergüence el ser diferente. Es un orgullo no celebrar muchas cosas que el mundo celebra. Es un orgullo, por ejemplo, que cuando todo el mundo se disfraza de muerte, en el Halloween, pues nosotros podamos reunirnos, disfrazarnos todos de blanco, por ejemplo, y ser luz en medio de las tinieblas. Me encanta ser diferente y te animo a que seas igual de raro que yo, que seas un espécimen raro, ¿verdad? Siempre las cosas raras y únicas son las más valoradas, ¿verdad? Algo que hay mucho, de lo que hay mucho, por ejemplo, pues eso vale barato. Pero
el oro que escasea, los diamantes que escasean, eso vale caro. Así que no te moleste, no te cree incertidumbre y no estés con ningún pesar diciendo, bueno, es que todo el mundo va para allá y yo siempre soy el raro. Gloria a Dios, Dios te bendiga si eres diferente, ánimo, sigue siendo un extraterrestre verde aquí en este mundo de humanos que son todos iguales y son todos copias. Solamente se copia al original, así que sé original y no quieras ser como nadie más, sé como Dios te ha hecho. Tienes un ADN único, huella dactilar, así lo dice, no hay nadie igual que tú, si no pregúntale al CSI, como cometas un asesinato y esté tu huella por ahí, te encuentran hasta lo último de la tierra. Así que eres único, eres un producto único del cielo, no quieras parecerte a este mundo, sé diferente y brilla en la oscuridad. Muy bien, déjame que te lea ahora estos dos versículos juntos. Dice el 3 y el 5. Acuérdate, pues, de lo que has recibido, oído y guárdalo, y arrepiéntete. Volvemos a lo mismo. Volvemos a que la iglesia se tiene que arrepentir. La iglesia tiene que vivir en ese arrepentimiento, tiene que pasar por ese pasillo, ¿verdad? Donde decíamos que el arrepentimiento no es una habitación de hotel, sino una habitación de nuestra casa donde tenemos que ir de vez en cuando y ponernos en esa habitación y decir, voy a pasar una horita aquí, voy a estar aquí, la habitación del arrepentimiento, para que el Señor, con todo su amor, y siga quitando las hojas secas, las hojas malas que no nos dejan crecer. El Señor a sus hijos dice que ama y corrige a todo el que recibe por hijo. Gloria a Dios que nos corrige y puede ir diciéndonos, arrepiéntete de esto, cambia esto, es por tu bien, ¿verdad? Todo pámpano que en mí lleva fruto, dice la palabra, dice el Señor Jesús, lo promete, que lo limpiará para que lleve más fruto. Esto es lo que hace el agricultor, que coge esa vid con sus tenazas, su hoz, la herramienta que él use y empieza a cortar y parece doloroso. De hecho, me imagino que le tiene que doler a la vid, a ese árbol le tiene que doler, ¿verdad? Pero eso para que produce mucho más fruto. Así que cuando el Señor nos corrige, cuando pasamos por esa habitación del arrepentimiento, lo siguiente que viene después del arrepentimiento es crecimiento. Gloria a Dios. Vas a crecer en tu arrepentimiento. Es un buen camino, es una buena habitación el arrepentimiento. Entonces dice, pues si no, velas, hay que velar, iglesia, velemos. Vendré sobre ti como ladrón. Lo de velar, por si acaso alguien no entiende lo que significa velar, lo que significa velar, la palabra velar viene de vela, ¿vale? La vela, antes de que tuviésemos estas lámparas que hoy nos alumbran, ¿verdad? Eran velas de cera, donde se encendía, o de aceite también, se encendían y era para pasar la noche. Entonces, cuando se pasaba la noche en vela, con la vela encendida. Entonces, lo que nos está diciendo el Señor es que no te duermas, sino enciende tu vela y busca al Señor, sigue teniendo una relación con Él. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Quiero hacerte una pregunta. Aquí Cristo aparece como ladrón. ¿Cómo es un ladrón? ¿Cómo es un ladrón? Primero, viene cuando no te lo esperas. No te va a avisar el ladrón. Tú no ves a un ladrón que te dice, che, que te voy a robar, Atento, que te voy a robar, te voy a quitar todo lo que tienes, ¿verdad? El ladrón no te avisa y luego lo que hace el ladrón, el oficio del ladrón, su oficio, si podemos decirlo así, es quitarte lo que tú tienes. Entonces aquí está diciendo que Jesús puede quitar eso que tú tienes, ¿verdad? Entonces seguimos porque quiero leerte el 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muy bien, aquí lo que quiero hablar un poquito es acerca del tema tan controverso, ¿verdad?, de que si la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, ya has visto por dónde he empezado diciéndote que el ladrón, ¿verdad?, viene a robarte. La palabra de Dios nos enseña que no te descuides para que ninguno tome tu corona. Entonces lo que quiero también además decirte, Apocalipsis dice en el 22, 18, 19, ¿vale?, que Dios tiene un libro. Dios tiene un libro. En el Antiguo Testamento también habla acerca de que Dios tiene un libro, ¿verdad?, y que Él está escribiendo en este libro. Y lo que quería hablar acerca de que si la salvación se pierde o no se pierde, lo que quería explicar es que ese término de perder, ¿verdad?, no es un término
que yo vea adecuado. Yo no veo adecuado perder, porque perder es un descuido que de repente, imagínate que de la chaqueta se cae la cartera y perdiste, ¿no? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que somos nuevas criaturas, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos ha sellado y que ya tenemos la vida eterna. ¿Amén? Entonces, pero eso está diciendo que también dice la palabra que el que conoce a Dios no practica el pecado. Eso dice Juan. Entonces, lo que es mejor dicho, yo creo, ¿verdad? Como Hebreos 2, 1 y 2, vamos a leerlo. Vamos a leer la palabra para que quede más claro lo que quiero decir. Hebreos 2, capítulo 2, dice: por tanto es necesario que con más diligencia, ¿vale? Que con más diligencia, atención, ¿verdad? Atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Deslizarse. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, no quiero decir perder la salvación, sino descuidar, de no cuidar, y de que, como sigue diciendo aquí en Apocalipsis, donde estamos en el capítulo 3, el versículo 16, que le habla a la Odisea, le dice: cuanto no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Es decir, que estaba en el cuerpo, es decir, que podría ser, ¿verdad?, que hay gente que ha aceptado al Señor, que ha creído y cree en Jesús, pero empezó a deslizarse, empezó a no cuidar su relación con Dios. Entonces, no es que perdió, sino que rechazó la salvación, sino que fue abandonando la fe, sino que fue durmiéndose, y esa musaraña empezó a comerse todo el cuerpo. Dice: al que venciere, ¿verdad? Entonces está diciendo: no borraré su nombre de la vida. Entonces hay gente que ha interpretado: Dios dice en la Biblia que Él no va a borrar mi nombre del libro de la vida. Bueno, pero hay un condicionante. ¿Qué es un condicionante? Un condicionante, una cláusula, ¿verdad? Si tuviésemos aquí un asesor o un abogado. Bueno, yo tengo un abogado en casa, mi esposa, que me está escuchando, y ella podría decir que es un condicionante en una cláusula legal, ¿verdad? Esa cláusula, pues, te dice: usted va a recibir tanto, pero si usted se compromete a tal y tal y tal. Entonces, hay unos condicionantes para que usted reciba una herencia, por ejemplo, que usted sea hijo, heredero, que ese fallecido ha dejado en herencia, que usted sea de ese apellido y sea quien se la ha dejado. Entonces, hay unos condicionantes. Esto, aquí, lo que estamos viendo, que hay un condicionante. No voy a borrar tu nombre del libro de la vida, te dice el Señor. No voy a borrarlo, por supuesto. Sí, pero hay un condicionante, que es al que venciere, al que lucha. Si está diciendo de vencer, está diciendo al que se esfuerza, al que permanece en mí, dice el Señor. Hay que permanecer en el Señor. Entonces, cuando uno no permanece, lo que está aquí diciendo la palabra es que Dios tiene la potestad de poder borrar. Dice: no lo borraré. Da por hecho de que puede borrar a gente. Si no, no lo diría. Creo que me he explicado. Y para acabar, solamente ya nos queda que el versículo 4, perdón, que me he ido, donde estábamos, el versículo 6, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias, no solamente a la Odisea, a ti, iglesia, también te lo dice. Yo creo interesante que podamos aprender el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muy bien, pues hasta aquí esta lección. Dios te bendiga mucho. Te recuerdo mi mail para que puedas mandarme cualquier pregunta, cualquier duda, o a lo mejor quieres añadir cualquier cosa a este estudio que estamos haciendo. Mi email es estudio@eliashernandez.es. Mi teléfono es el 678-696755. Soy el pastor de la Iglesia Camino Real de Sagunto. Nos reunimos los domingos a las 11:30 en la calle Vicente Fontelles, número 26, enfrente de la estación de Renfe, momentáneamente.
Ahora mismo estamos con los cultos suspendidos por el tema del virus, de esta epidemia global que hay. Y aprovecho para darte paz si estás viendo este vídeo y recomendarte la palabra de Dios, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, así que sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Entonces nosotros no tenemos miedo, pertenecemos al Señor y estamos en sus manos. Así que todo lo que ocurra va a ayudar para bien a la Iglesia. Bueno, me despido con un fuerte abrazo y que Dios te bendiga mucho.